asking myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stole many a man's soul and faith. Ya que estamos, volvemos un poquito en la historia. La gloriosa JP, Montoneros. Yo no soy de los que cree en las definiciones de Sebrelli de Montoneros, el fascismo de izquierda y todas esas cosas en su libro de los imaginarios del peronismo y demás, pero sí creo que había unos contrastes tan grandes que hacían insostenible la convivencia con lo que era el núcleo duro del peronismo sindical, de Rucci y de la gente que estaba más cerca del general, con lo que fue la experiencia de Montoneros, ¿no? Yo sé que es difícil en un programa de televisión tan breve, en un reportaje de estas características, una definición sociológica de Montoneros. Pero bueno, vos estuviste muy cerca, has sí. tenido trato directo con dirigentes de primerísima línea Sí, en los sí, años en donde estaban exactamente. en el apogeo. Sí, yo digamos. era de la Juventud Peronista y tuve mucho contacto y mucho conocimiento. Y después mucha reflexión posterior, porque por ahí en ese momento uno no se da cuenta tanto de lo que va pasando. No se puede asomar la cabeza. Pero a mí me parece que era ideológicamente Montoneros. Era una mezcla, tampoco era la pureza de una izquierda europea. No. Era nacionalista. Sí, eran chicos que venían de la Iglesia Católica de Tacuara, en el patio de las catedrales, y estaba Roberto Quieto, que venía del marxismo, por ejemplo. Es decir, mucho nacionalismo, mucho catolicismo, algo de marxismo, no mucho, del nuevo modelo, digamos, latinoamericanista y africanista que en ese momento tenía, muy poco respetuoso de la democracia, muy poco respetuosos de la ley. Para nosotros la democracia era como algo absolutamente burgués, claro. Y el peronismo era la ultraderecha conservadora, claro. Incluido Perón. El viejo. Perón, el viejo. Claro. Incluido el viejo. Al que nosotros creíamos que por arte de magia lo podíamos transformar en algo distinto. Como si además el viejo fuera un chorlito, ¿no? Claro, que lo podíamos transformar en un socialista nacional, como decíamos, ¿no? Pero Montoneros era una mezcla muy fuerte, y la JP era una mezcla muy fuerte, que contenía un poco de todo. Es decir, era evidente que era peronista, porque si bien no era el peronismo desde la perspectiva ortodoxa, tradicional, de las 3A, de lo que después fue las 3A, contenía muchos elementos muy extraños juntos, ¿no? Y sobre todo algo que a mí me parece que no se ha reflexionado mucho en la historia es nuestra falta de respeto a la democracia. Nosotros no éramos democráticos, no creíamos en la democracia, creíamos que la democracia era como un estorbo y no creíamos mucho en la ley. Yo empecé a entender el valor de la ley el 24 de marzo de 1976, cuando nos faltó, cuando nos dimos cuenta lo que significaba vivir en el medio de la selva. Quizás algunos, antes ya había habido muchas señas, Ortega Peña, López Rega. El López Reguismo con todo lo que produjo como prolegómeno de la dictadura, ¿no? Bueno, de aquella visión a luego integrarte, por ejemplo, a lo que actualmente está participando y compartiendo, que es la coalición cívica, en donde hay casi, no digo una obsesión, pero sí un apego muy grande a lo que se tendría que denominar la calidad institucional, ¿no? Me acuerdo que siendo ministra en la época de la Alianza, el gran problema, y creo que a la vez fue también el empujón importante dentro de la trayectoria política, fue que le pedías la declaración jurada a Moyano, ¿no? Digo, que era una cosa que normalmente es lo mismo que te pide en el aeropuerto el pasaporte para salir, no era nada ilegal, ¿verdad? Claro. Bueno, digamos, ¿qué me parece a mí que me enseñó la juventud peronista? La idea de que la política no es para enriquecerse, que la política es para servir, que la política es para que la mejora es para los otros, no para vos. Quizás también tiene que ver con que yo vengo de una familia donde nunca sentí que necesitaba nada. Claro. Esas dos mezclas quizás me ayudaron, pero cuando yo estuve en el Ministerio de Trabajo y cuando yo vi al peronismo de adentro en acción, porque para mí el peronismo hasta el 83 era la JP, eran todos iguales a mí. Ahora, cuando yo vi al otro peronismo, al peronismo en la Cámara de Diputados, defendiendo a Yabrán, el peronismo y además fuera de gobierno, que no era una cosa frecuente. Y cuando lo vi en el gobierno, porque yo fui diputada por primera vez en el 93, cuando vi la corrupción, la tranza, los acuerdos,
digamos, la plata por una ley. Cuando vi todo eso dije yo, de acá hasta me acá voy. Está, claro. Esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ahí empecé, digamos, así como en el 76 aprendí el valor de la democracia, en ese momento entendí que democracia sin transparencia, sin calidad institucional, termina en un pozo ciego. Y bueno, eso me llevó a la ruptura del peronismo y a la construcción de un perfil muy basado en la transparencia, en la lucha contra la corrupción, en la calidad institucional. Y ahí fue donde yo en el Ministerio de Trabajo dije, declaración jurada, Oficina de Transparencia Sindical, no puede ser que los sindicalistas argentinos sean los más ricos del mundo. No puede ser. No puede ser, no puede ser. Y bueno, eso me llevó a ese camino, ¿no? En ese camino, obviamente, en la cúspide de esa organización política estaba Fernando de la Rúa. Sí. ¿Fue una decepción para vos? Fue lo que, es decir, de la Rúa que ganó una elección a Duhalde, que era una suerte de abanderado de todas esas, digamos que si se quiere, encarnaba un modo de hacer política, ya habiendo sido en su momento vicepresidente de Menem, luego gobernador de la provincia de Buenos Aires, aparecía como una contracara de la Rúa, ¿no? A mí me parece que el problema no es de la Rúa. Cuando uno lo mira históricamente, se da cuenta que Frondizi terminó antes su mandato, que Ilia terminó antes su mandato, Alfonsín también. que Alfonsín terminó antes su mandato y que de la Rúa terminó antes su mandato. Y bueno, antes Irigoyen. Sí, sí. Hay algo en la cultura radical en relación al poder y en relación a tener enfrente al peronismo, que vos dijiste, si mi tesis era se puede gobernar si no sos peronista. Sí. Hay algo ahí que hay que destrabar en la Argentina. Por eso nosotros hoy decimos, no vamos con el radicalismo, porque pensamos que hasta que eso no genere una reflexión muy profunda, es decir, es fácil echarle a De la Rúa la responsabilidad sobre su persona. Pero a mí me parece que hay algo más de fondo en el radicalismo. Estructural o estructural ideológico. respecto a su relación con el poder y a su relación con el peronismo. Y es como que el radicalismo es un gran partido que no puede gobernar. Y De la Rúa quizás lo mostró de una manera más brutal. Sí, haya sido lo más patente, es decir, lo emergente más.